Saludamos a todos los televidentes del Anzuelo Medios. Mi nombre es Sara y junto con mi compañera María Francisca tendremos hoy el gusto de compartir con ustedes junto a Hernando Salazar Palacio, comunicador social y periodista y actualmente director de comunicación de la Jurisdicción Especial para la Paz. Hernando, ¿cómo está? Y bienvenido al Anzuelo Medios. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, un placer estar con ustedes. Bueno, Hernando, teniendo en cuenta que usted es ibaguereño y que ha ejercido la mayor parte de su carrera fuera de la ciudad, ¿cómo ha sido para usted volver? Pues muy rico, a mí me gusta Ibagué, siempre me fui hace 40 años a estudiar a Bogotá, pero siempre me he considerado ibaguereño, a pesar de que puedan pasar unos meses sin venir. Me encanta venir a mi ciudad, me encanta estar con la familia y me encanta el paisaje, me trae muchos recuerdos de mi juventud y de mi infancia. Bueno, es usted el autor del libro Periodismo y Ética lanzado el año pasado y hoy viene a la universidad a impartir una charla sobre las fake news. ¿Qué tiene que ver esto con el periodismo y la ética? Pues que las fake news son noticias falsas y engañosas. Entonces, desde ese punto de vista, el periodismo está muy relacionado con las fake news en la medida en que las valida, las transmita, les crea a esas noticias falsas. Entonces es un asunto muy fuertemente ligado al periodismo y porque también pienso que el periodismo se puede volver un factor de contención frente a las fake news. ¿Son las fake news y la desinformación el reto principal que tiene el periodismo en particular y la sociedad en general? Yo diría que son uno de los principales retos, pero no el único reto. Digamos que hay otros retos, el reto de la responsabilidad social, por ejemplo, o el reto de dar contexto en la información, o el reto de saber que la información no es neutra y que la información produce unos efectos. Miren ustedes nomás lo que pasó la semana pasada con la transmisión y la grabación de un suicidio en el Puente de la Variante, por favor. Es decir, esto es un tema periodístico y un tema ético periodístico esencial, digamos eso. Esas cosas no deberían pasar, no deberían volver a pasar y deberíamos hacer como una reflexión acerca de estas conductas, ¿verdad? Entonces, hay mucho por hacer, hay muchos retos. Por otro lado, el Papa afirmó hace un año lo siguiente: la primera fake news de la historia fue la que le contó la serpiente a Eva, cierro comillas. El pontífice mencionó que las fake news actúan igual que a la lógica de la serpiente, capaz de camuflarse en todas partes y morder. Asimismo, el Papa señaló que el periodista es el que tiene el compromiso especial de cortar esta falsedad. ¿Cómo considera usted que la sociedad debería defenderse de ese ataque de las fake news? Yo creo que la sociedad lamentablemente no es muy consciente de que tiene que defenderse de las fake news. La sociedad consume masivamente fake news todos los días. Es decir, ¿dónde está hoy la información? Digamos, ya la información dejó de ser un monopolio de los medios de comunicación y de los periodistas. La información hoy también circula mucho a través de las redes sociales. Las redes sociales no tienen editores. Las redes sociales, digamos, en las redes sociales ustedes encuentran de todo. Cosas ciertas, cosas falsas, cosas absolutamente falsas, remarcadamente falsas. Entonces digamos que el reto del periodismo hoy, como lo decía el Papa, es precisamente como hacer luz en medio de tanta oscuridad que generan las fake news. Solo que a veces las luces de los periodistas pueden ser insuficientes ante toda la oscuridad que generan las fake news, ¿no? Ese es el punto. Actualmente entendemos como las fake news, las noticias falsas, el contenido engañoso o incluso las propagandas políticas, un concepto con múltiples máscaras. En su opinión, ¿cuál sería la más dañina de todas? Es muy difícil decir cuál, pero les voy a poner un ejemplo de la vida real y es un ejemplo que no es colombiano. Donald Trump ganó las elecciones de los Estados Unidos basado en buena parte a estrategias de fake news a través de las redes sociales. Pese a que la gran mayoría de la prensa seria de los Estados Unidos estaba en contra de Donald Trump por múltiples razones, digamos, Donald Trump logró conquistar a un electorado clave de estados clave que le permitieron ganar la presidencia de los Estados Unidos. Hay un contador, hay un fact-checking en el Washington Post. Hace 3 semanas el fact-checking del Washington Post le llevaba contabilizadas más de 8.000 mentiras.
a Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. En el primer año dijo un promedio de 3 mentiras al día y en el segundo año dijo el doble de mentiras. Y lo grave es que, lo grave, sí, lo preocupante es que Donald Trump podría ser reelegido a la presidencia de los Estados Unidos el año entrante. Entonces, digamos, estamos ante un problema serísimo, es decir, de mentiras y verdades. Y entonces, ¿cuál es el papel que jugamos los periodistas? ¿Cómo vamos a ayudarle a las sociedades y a las comunidades a diferenciar entre lo cierto y lo no cierto? Entonces, ahí hay un gran reto para los periodistas, ¿no? Actualmente se puede considerar a la televisión como el medio principal de comunicación. ¿Qué papel debería desempeñar el periodismo para desenmascarar las noticias falsas? Yo creo que, como lo acabo de decir, volverse en un faro que esté a la caza de noticias falsas, que no le haga juego a las noticias falsas, el periodismo, que sea capaz de advertirle a la opinión pública cuando le están mintiendo con algo, para que la opinión pública pueda tomar decisiones políticas, electorales, en las encuestas, etcétera, etcétera, etcétera. Porque de lo contrario estamos perdidos, ¿sí? Digamos, yo creo que el periodismo se tiene que, de alguna manera, reinventar en medio de las fake news, ¿de acuerdo? Es decir, no podemos, digamos, despreciar algo en lo que yo insisto que se llama la disciplina de la verificación, que tiene que ver con la búsqueda de la verdad y con el compromiso de los periodistas con la búsqueda de la verdad. ¿Considera usted que la televisión podría adaptar el periodismo de verificación de hechos, impulsado principalmente por la prensa digital y tradicional? Sin lugar a dudas. Yo creo que debe hacerlo y tiene que hacerlo. Digamos que el periodismo, digamos, el contraste de datos, ese periodismo de datos tiene que generalizarse en el ejercicio del periodismo, porque si no vamos a estar condenados a que nos mientan y a que los periodistas y los medios repitan y validen las mentiras, que eso sí sería el peor de los mundos, ¿no? Las fake news no solo incluyen datos manipulados, sino que imágenes también. Sí. Y como dice el dicho, pues una imagen vale más que 1000 palabras. ¿Cómo se podría combatir esto? Yo creo que, digamos, hay que tomar distancia, ¿sí? Nosotros deberíamos, digamos, recuperar el papel de veedores, ¿de acuerdo? Parece que el periodismo no debe ser cómplice de esas cosas, sino que debe ser una especie de veedor que está pendiente de qué es lo que está circulando, de cuáles son las mentiras que están circulando, que se están repitiendo, y debería ser capaz de decir, alto ahí, eso es falso, ¿de acuerdo? Digamos que en Colombia eso no es tan común como existe en Estados Unidos hoy, pero me parece que el futuro es un contraste permanente de datos e incluso un contraste de datos en tiempos reales, porque no nos va a quedar más alternativa. Entonces, digamos que frente a los memes, digamos, yo creo que es el vehículo más efectivo de las fake news, porque tuercen los hechos, tuercen la realidad, mienten deliberadamente, producen emociones, ¿sí? Y digamos que estamos hablando de una sociedad democrática donde la gente vota libremente o escoge libremente a sus gobernantes, o los premia o los castiga en las encuestas. Lo que debería hacer el periodismo es darle insumos a las personas para que esas personas puedan tomar decisiones más razonadas y menos apasionadas. Y las fake news a lo que le pegan son a las emociones, básicamente. Cuando usted solo se guía por las emociones, poco espacio hay para pensar, ¿de acuerdo? Entonces, digamos, es un tema de racionalidad y emocionalidad. Entonces, digamos que nosotros estamos como periodistas para entretener a la gente o para hacerla pensar. O cómo combinamos ese ejercicio de darle luces a la gente, información válida, útil y al mismo tiempo no aburrirla. ¿Por qué nos están ganando las redes sociales? Ahí es donde tenemos el reto de ver qué nos inventamos para decir las cosas de otra forma, pero sobre todo para darle insumos ciertos y verdaderos a las personas, ¿no?
En el año 2017, según el diccionario Oxford, el uso del término fake news aumentó en un 365%. Esta proliferación se debe, entre otros motivos, a su incorporación al discurso político y a los constantes problemas que se han venido divisando en plataformas digitales y en grandes de la Internet. ¿Por qué esta desinformación llega a obtener más relevancia e impacto en la comunidad que las consume que las noticias verídicas? Porque yo pienso que, por lo que acabo de decir, porque las fake news apelan a la emocionalidad, porque no toma mucho tiempo ver un meme, porque un meme mentiroso puede ser más destructivo que un discurso cierto. Entonces digamos que hay una gran paradoja. Eso permite que sea más fácil mentir, ¿de acuerdo? Eso permite que la mentira circule y se reproduzca más rápidamente y en un mayor ámbito, ¿de acuerdo? Entonces, digamos, el tema es cómo hacemos para contrarrestar eso. Yo vuelvo a insistir, nos tenemos que reinventar como periodistas, tenemos que ponerle ingenio, tenemos que ponerle gracia, ¿cierto? Pero nos falta ingenio y gracia para combatir las fake news. ¿Por qué? Pues la inundación de las fake news es un poco inusitada y es muy preocupante. Y son fake news acerca de todo lo divino y lo humano, ¿de acuerdo? Entonces me parece que es muy peligroso eso, ¿no? En este punto, ¿el periodismo debería atacar o defenderse de las fake news? No, yo creo que el periodismo debe... Yo no creo que se tenga que defender. Lo que tiene que hacer es sobre todo conciencia de que circula mucha fake news y que eso le exige al periodismo ser mucho más riguroso en la verificación de los hechos. Digamos, me parece que en ese sentido el periodismo puede volverse un referente muy importante. Yo siempre he dicho que las redes sociales son este mar inmenso donde circulan millones de mensajes al día, o miles de millones, pero dejémoslo en millones, ¿de acuerdo? Y muchas o algunas de esos mensajes son mentirosos, tendenciosos, engañosos y tienen una intencionalidad política. Entonces, ¿qué debería ser el periodismo en ese escenario? Ser un referente de credibilidad, ¿cierto? Que sea capaz de decir, ojo, están diciendo tal cosa que es falsa, ojo, están diciendo tal cosa. Yo creo que el periodismo podría ser mucho más activo en el combate a las fake news, solo que a veces se queda demasiado ocupado haciendo otras cosas. Pero yo creo que el periodismo sí debería ser mucho más activo en la lucha contra las fake news y en señalar y en decir, ojo, esta es una fake news, esta es una fake news, esto es falso, esto es engañoso, ese dato está errado, usted está mintiendo, lo que sea, ¿no? ¿Deberían asumir responsabilidades las redes sociales y apps de mensajería como canales de propagación? Yo creo que sí. Yo creo que y poco a poco empieza a verse algunos pasos en ese sentido. Entonces digamos que si ustedes miran los problemas de Facebook en los últimos años, Facebook se ha puesto un poco más las pilas frente a las fake news, pero todavía no está haciendo lo suficiente. Pero por ejemplo, si ustedes miran Twitter, digamos que sí se puede reportar a un usuario por mensajes engañosos, porque está fingiendo que es otra persona, porque incita al odio, por lo que sea, pero me parece que falta todavía mucho. Digamos que el problema, no sé si ya lo dije y si no lo dije, y si ya lo dije lo repito y si no lo he dicho pues lo digo, es que las redes sociales no tienen editores. Y eso, digamos, claro, eso es muy bonito en términos de libertad de expresión, bien, pero ¿qué pasa cuando la libertad de expresión se vuelve un vehículo de propaganda con una intencionalidad bastante torcida, que es o dañarle la imagen a alguien o generar percepciones falsas acerca de un proceso o ese tipo de cosas? Entonces me parece que ahí hay una gran responsabilidad que todavía no se les está exigiendo a las redes y que las redes sí deberían hacer mucho más en ese frente.
¿Qué opina de las recientes decisiones de Facebook para promover los contenidos personales en detrimento de los contenidos de medios, o de WhatsApp de limitar el reenvío de mensajes a 5 usuarios? Yo creo que eso puede ser parte de las medidas que están tomando las redes frente a este problema, porque es que el problema de alguna manera se les salió de las manos, ¿no? Pero digamos que yo creo que ellos están ante el dilema de si se ponen a controlar demasiado lo que circula por esas redes, pueden espantar a los usuarios, ¿de acuerdo? Entonces digamos que es un tema no resuelto, es un tema frente al cual de pronto no hay consenso en cuál es el remedio más adecuado. Pero lo que sí es claro es que les falta mucho por hacer, porque todos los días se les están colando permanentemente mensajes falsos por las redes. ¿Cómo se puede generar una cultura ciudadana en la cual no se crea toda la información que circula en las redes sociales? Yo creo que eso tiene que ver con la construcción de una cultura política. Digamos, Colombia es un país, perdónenme, bastante analfabeta políticamente hablando. Digamos, la cultura política en Colombia es una cosa un poco de chiste, ¿de acuerdo? Digamos, la gente no tiene mucha cultura política en Colombia y eso se refleja en muchas cosas. Creo que los medios pueden contribuir a crear más cultura política, pero eso toma tiempo, esos son procesos largos. Eso no va a ser de la noche a la mañana. Eso pasa por las universidades, eso pasa por los colegios, eso pasa por las familias, eso pasa por los medios. Ya que mencionaba usted anteriormente precisamente el cubrimiento que se le hizo al tema del suicidio en Ibagué, ¿cómo se puede evitar que desde el oficio del periodismo se cubra y se difunda este tipo de información de manera amarillista y sensacionalista para promover la rumorología? Aquí, a ver, yo creo que son dos cosas distintas. Una cosa es la rumorología, que tiene que ver con las fake news, y otra cosa tiene que ver con transmitir en vivo y en directo un suicidio, ¿no? Entonces me parece que hay lecciones aprendidas en muchas partes del mundo de medios muy serios que se toman en serio ese tipo de situaciones. La BBC, por ejemplo. Digamos, la BBC, yo trabajé para la BBC durante 5 años, la BBC se toma al pie de la letra las normas en materia de suicidio. Es decir, tienen claro que un medio no debe ser el vehículo para mostrar cómo se suicida una persona, para transmitir en directo un suicidio, y digamos que tiene consideración con el que se suicida, tiene consideración con los familiares y los amigos del suicida, y tiene consideración con la audiencia en el sentido de no volverse un manual de cómo suicidarse en el futuro. ¿De acuerdo? Entonces me parece que hay un tema que es muy tentador, que es el tema de hacer morbo con lo que pasa. Entonces, digamos, es lo más fácil, digamos, para darle un tratamiento morboso e irresponsable a un tema, no se necesita sino prender una cámara o abrir un micrófono y simplemente transmitir lo que pasa sin ninguna intervención del periodista. He ahí el papel de los periodistas. Los periodistas no podemos ser, no debemos ser testigos pasivos de la realidad. Si yo estoy transmitiendo algo de eso y veo lo que va a pasar, yo no lo transmito, porque yo debo tener consideración con los efectos que genere mi información. ¿Me explico? Y digamos, me parece que hay que tomar conciencia de eso, y que digamos que el hecho de que algo sea necesariamente cierto no lo hace necesariamente publicable. ¿Por qué? No. O sea, hay cosas que no se publican, digamos, por respeto a las personas, por el efecto que la transmisión de algo pueda generar en otra cosa. Entonces digamos que ahí está el reto de los periodistas. Es que esto no es una profesión que se ejerza de manera, o que se pueda ejercer de manera ligera. Faltaba más. Entonces, ¿para qué la gente está yendo a las universidades? Uno no puede salir de las universidades a repetir las malas prácticas que ocurren en ciertas partes. Yo creo que también los medios deberían ser conscientes de eso, ¿de acuerdo? Entonces, ahí hay toda una lección por aprender, ¿no?
Los medios de comunicación han perdido su monopolio en la producción y distribución de información. La llegada de los medios electrónicos y de las redes sociales permiten a la ciudadanía producir y distribuir información con sus propias manos, por lo cual cualquier persona o cualquier ciudadano puede jugar a la función periodística. ¿Cómo pueden convivir los criterios periodísticos de verificación y la participación ciudadana en la agenda con la era de la desinformación? No, yo creo que, digamos que la pregunta lleva implícita la respuesta. Es decir, los medios ya no tienen el monopolio de la información como lo tenían hace 15 o 20 años. Hoy cualquier persona puede, entre comillas, informar a través de una red social, decir algo, transmitir algo, publicar algo, hacer un meme, lo que sea. Digamos, ¿cuál es la diferencia entre esa persona que dice algo o cualquier cosa a través de una red y un medio de comunicación? Que el medio de comunicación puede garantizar unos mínimos de calidad en el proceso, ¿de acuerdo? Es decir, y ligo con lo que ya dije, es decir, los periodistas no son simplemente son los transmisores de hechos, los periodistas procesan hechos. Los periodistas le ponen valor agregado a los hechos. Los periodistas tienen la capacidad de dar contexto. Los periodistas tienen la capacidad de decir, paro la grabación, no sigo diciendo eso, cambio la pregunta, no voy a incluir esto en el reportaje que estoy haciendo, porque piensan de alguna manera y tienen unos valores que de pronto el resto de la gente no los tiene, porque la otra gente tiene una intencionalidad política, religiosa, étnica, lo que quieran, ¿de acuerdo? Entonces digamos que así como los medios ya no tienen el monopolio de la información, me parece que los medios tienen la capacidad de dar valor agregado a la información que no lo da el público en general, ¿de acuerdo? Entonces yo, por ejemplo, yo miro las redes sociales por saber qué se está diciendo, pero no necesariamente creo lo que dicen las redes sociales porque prefiero ir a otras fuentes más confiables antes de creer algo que dice alguien por una red. Entonces ahí está el desafío de cómo verifican los medios y qué tipo de valor agregado le dan a los hechos. Me parece que si nosotros los periodistas y si los medios logramos defender esa característica, ese factor diferencial, podemos sobrevivir. De lo contrario, estamos condenados a desaparecer o a volvernos marginales en el escenario de la información y eso sería gravísimo para cualquier sociedad. Si las fake news conducen a la ceguera y si se instala un clima de desconfianza hacia las noticias, ¿qué mecanismos se podrían implementar en temas trascendentales como lo es el proceso de paz para evitar ser blanco de las fake news? Bueno, yo creo que el proceso de paz es un buen ejemplo de un proceso víctima de fake news desde el principio. Se empezaron a decir una serie de cosas, de mentiras, que se empezaron a repetir. Ah, no, que es que, yo me acuerdo, cuando estaban en las negociaciones, una conversación con un taxista en Bogotá. No, es que a los guerrilleros de las FARC les van a dar 1.500.000 pesos al mes. Eso se volvió una verdad y era una mentira. Entonces, digamos que eso se volvió una verdad, entre comillas, y era una mentira, porque a los desmovilizados les iban a pagar lo mismo que a los otros desmovilizados de las AUC, el 90% de un salario mínimo, que era de lejos mucho menos que 1,5 millones de pesos, pero eso se volvió verdad. Qué triste. Y entonces empezaron a decir una serie de cosas. Que le entregaron el país a las FARC. Por favor, pero por favor. ¿Dónde está el país en manos de las FARC? ¿De acuerdo? Pero lo dijeron, lo repitieron y ahí se quedó en el imaginario. Entonces digamos que el pobre proceso de paz, si los ciudadanos no lo defendemos, se lo van a devorar las fake news. ¿De acuerdo? Nunca vamos a tener paz porque estamos enredados en una serie de mentiras, ¿sí?, que repiten, que se quedan ahí, que la gente no hace nada. Por favor. Digamos, ustedes que son jóvenes, que tienen más futuro que yo, porque ya soy casi un viejo, ¿sí? Es decir, se van a quedar manicruzadas viendo a ver cómo destruyen algo que se construyó con tanta dificultad.
o ustedes se quieren ir a la guerra mañana, o anhelan la guerra, o anhelan que la guerra la hagan, pero otros, no ustedes. Entonces es complicado, ¿no? Es bien complicado. Las noticias falsas atienden a intereses ideológicos o económicos. ¿Cuáles son las acciones gubernamentales que se pueden implementar para eliminar este fenómeno? Mire, es muy difícil desde el Estado combatir las noticias falsas, porque al Estado no le queda más remedio que siempre jugarle a la verdad. Digamos, al jugarle a la verdad y al mostrar hechos ciertos e incontrastables, puede de alguna manera contrarrestar las fake news, pero no necesariamente va a ganar en esa pelea, ¿me explico? Es decir, es mucho más exitoso, desafortunadamente, mentir con fake news que decir la verdad con juego limpio, porque las fake news apelan al juego sucio. Y cuando usted está en el Estado, usted no puede apelar al juego sucio. Usted tiene que limitarse a decir la verdad, porque si no dice la verdad, lo destrozan y usted no puede utilizar las mismas armas de sus enemigos. Es decir, digamos, ustedes ven que las fake news funcionan en buena parte a base de robots que están programados para poner hashtags, ¿sí? Que se vuelven tendencias, ¿sí? Que repiten, replican, conversan, opinan. Entonces hay toda una armazón alrededor de eso. Entonces no es fácil desde el gobierno o desde el Estado combatir eso. ¿Se debería entonces abrir el debate sobre la neutralidad de la red? Yo creo que sí. La red en principio es neutral, pero como ya lo dije hace un rato, o debe ser neutral, pero como ya lo dije hace un rato, a la red le falta edición. Digamos, me parece que abrir la puerta de par en par para que cualquiera publique lo que se le dé la gana, como las ejecuciones del Estado Islámico que vimos hace algunos años, cuando circulaban videos en YouTube, cuando decapitaban a personas, digamos, o sea, se necesita ser mucho más activos en esa materia porque hay demasiados intereses en generar distorsiones, miedos, etcétera, etcétera. ¿Por dónde debe pasar la solución al problema de la desinformación? Pues el problema de la desinformación se corrige con más información y con más información de mejor calidad. Digamos, porque lo que tenemos hoy en el mundo es una sociedad hiperinformada, pero desinformada. ¿De acuerdo? Entonces hay muchísima información, entre comillas, circulando, pero información de calidad escasa. Entonces digamos que entre más información de calidad circule, entre más información de calidad se replique, pues podrá haber más luces a la hora de tomar decisiones. Pero si la información de calidad es reducida, es poco lo que tiene que hacer en ese pulso. Hernando, y para finalizar, ¿qué consejos le podría dar a los consumidores de información para que no compartan noticias falsas? Pues, no sé. Yo diría que ahí hay dos situaciones. Primero, que no traguen entero, en primer lugar. Y al no tragar entero y tener la capacidad de establecer si esto es falso o me huele a falso, me parece que es muy perverso difundir algo frente a lo cual yo no tenga la certeza de su veracidad, a no ser que yo, como persona, haga parte de una intención de difundir noticias falsas. O sea, los que difunden noticias falsas van a seguir difundiendo noticias falsas en la medida en que la gente no les conteste, en la medida en que la gente no los denuncie, en la medida en que la gente no los bloquee. Digamos, yo creo que también la gente se tiene que mover y la gente también tiene que hablar, ¿cierto? Es decir, si a mí me llega algo, yo por ejemplo tengo la costumbre que a mí me mandan un meme con algo que es evidentemente falso, yo le contesto al que me lo manda y le digo, óigame,
Son mentiras. A mí no me mande ese tipo de mentiras. Y he tenido esas discusiones con algunas personas, ¿sí? Uno podría ser mucho más activo en eso. Si a mí alguien me manda un meme mentiroso, yo le contesto, oiga, eso es absolutamente falso. No lo repita, ¿sí? Me parece que eso puede ser un principio pero la gente tiene que ser mucho más activa. Hernando, muchísimas gracias por el tiempo y por haber estado con nosotros ante las cámaras del Anzuelo Medios. Muchas gracias a ustedes por la invitación y qué rico haber conversado de estos temas aquí con ustedes en la universidad.